Bueno, tramo final para este seguro pero tarde de hoy, 15:37 minutos, 19:09 la temperatura. Ojalá que mañana haga unos 25 grados. Pero ¿Te das ya no. cuenta? Mira, Bueno, yo lo miro acá es en un nuestro operador. pero no está prohibido desear cosas. No, Mientras para nada. uno no le haga mal a su prójimo, está todo bien. No, lo peor o lo mejor que puede suceder, ¿eh? Hemos tenido algunos algunos meses de mayo con temperaturas bastante importantes. Yo me estaré volviendo mayor porque este último tiempo lo estoy padeciendo, el frío. Si bien me gusta más que el calor extremo, es el cataflorismo, le dicen en mi barrio eso. Tal cual. Bueno, ya estamos en comunicación con Sebastián Dagrosa, nuestro analista internacional. Vamos a meternos de lleno en este último tramo sobre lo que está ocurriendo en Palestina y tal vez podemos analizar tanto el tuit de Cancillería o el comunicado, mejor dicho, de Cancillería, hablando sobre el conflicto y algunas respuestas controvertidas que hubieron por ahí. Así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Silvana? ¿Qué tal, Rubén y Esteban? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto estar charlando y tratando de analizar y ver otras voces o escuchar otras voces con respecto a lo que está pasando hoy en Palestina, que los medios argentinos parece que recién se enteran que hay un conflicto y lo reflejan siempre a favor de Israel, ¿no? Cuando esto ya es histórico. Lo contaba Rubén desde los años 40. 1948. Exactamente. Tampoco, bueno, nos podemos olvidar de Camp Davis, ese acuerdo que hubo entre Arafat, en el que estaba Clinton en el medio, Isaac Rabin. Belfort también, otro antecedente, pero bueno, vamos a analizar con vos lo que ocurrió en estos últimos días. Así es, sí, todo lo que mencionaban es muy cierto y trae a raconto que para entender el conflicto y particularmente el que tienen Palestina e Israel actualmente, es indispensable tener una mirada histórica. Claro. De esta escalada que nunca cesa, que siempre está a la posibilidad de entrar en la puerta, pero se mantiene cubierto tanto por los medios como por el régimen, en este caso el israelí. Lo cierto es que en los últimos días hubo una escalada de violencia que comenzó en Jerusalén y al día de hoy ya provocó más de 40 muertos, que sigue en incremento. Este histórico conflicto entre israelíes y palestinos, digamos, retorna con fuerza y pone en debate la política israelí en estos territorios que son ocupados. Si bien las alternativas frente al conflicto existen, la realidad es que pocos están dispuestos a apoyarlas y podemos decir que en quienes más beneficiados se vienen teniendo en estos últimos días fueron los adeptos a usar las Fuerzas Armadas. El pasado fin de semana, las tensiones entre la policía israelí y los manifestantes palestinos se dio a raíz de que en Sheikh Jarrah, un barrio predominantemente palestino en Jerusalén Este, se amenazaron con una orden de desalojo que fue a raíz de un fallo que ahora se encuentra suspendido, en el que se autorizaba a correr de las casas a decenas de palestinos ubicados en esa zona. Esa cuestión desde el Vamos plantea el interrogante de por qué existen en la actualidad familias judías que pueden presentar reclamos a propiedades que debieron abandonar por la conflagración que justamente mencionaban de 1948, pero en su contraparte ningún palestino o palestina puede hacer lo mismo con sus antiguas viviendas hoy ocupadas por israelíes después de la guerra, ¿no? Sí, claro. Por otra parte, digamos, hacer esta mirada al fin de semana pasado, digamos, obliga a volver a preguntar cuándo empezó todo, ¿no? Y esto es que en los últimos 30 años, los palestinos de este barrio que yo mencionaba recientemente estuvieron constantemente amenazados con la posibilidad de desalojo, que según la perspectiva de Israel viven en tierras que fueron compradas por los judíos israelíes. Entonces hay una batalla legal que se está librando entre los residentes palestinos y una empresa
que yo, haciendo un poco de investigación, se llama Nayalat Shimon, que busca, digamos, atraer judíos al barrio. Entonces, en esta zona que se encuentra ubicada en Jerusalén Este, los palestinos, como en otros tantos asentamientos, que ahora voy a desagregar qué implica este término, sienten una amenaza cada vez mayor por parte de los israelíes, que vienen tratando de expandir su presencia por medio de la compra de viviendas. Uh-huh. Ahora bien, si tenemos que hacer otra vez, la pregunta de cuándo empezó todo, es este choque que forma parte de una pelea histórica, como resultado de, lo mencionaban, la guerra árabe-israelí, en la cual Jerusalén fue dividida y pasó a estar controlada al este por Jordania y al oeste por Israel. Tanto israelíes como palestinos reclaman Jerusalén como su capital, hecho por el cual unos años posteriores, en la guerra de los 6 días que mencionaba Rubén hace unos minutos, Israel ocupó la parte de esta ciudad que estaba gobernada por Jordania. Entonces, en 1980, el Parlamento israelí declaró como todo el territorio como su capital indivisible, lo que llevó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a declarar nula esta anexión, y esta posición es la que sostiene en entonces, lo que también simultáneamente hace que los palestinos reclamen a Jerusalén Este como su futura capital, siempre y cuando se produzca un Estado independiente, ¿no? Uh-huh. Te corto ahí un poquito con respecto a este acuerdo del siglo, ¿no?, de Trump, de nombrar Jerusalén como capital de Israel. Esto trajo aparejado también esta concentración de bronca por parte de los palestinos por darle un nombre, si se quiere, y precisamente Estados Unidos junto a otros países fueron son los que vienen alentando a Israel para continuar con esta política de ocupación, de represión, de una suerte de limpieza étnica, que es lo que se vio en los últimos años. Vos fíjate que la población más atacada fueron los más jóvenes, ¿no? Así que, desde mi punto de vista, lo que hizo Trump fue echar más leña al fuego. Hoy no está en el poder, a Dios gracias. De todas maneras, no han cambiado las políticas de Estados Unidos, ¿no?, con respecto a Palestina. No demasiado. La realidad es que estos conflictos que atraen muchos intereses divididos también hacen que las disputas históricas no sean fáciles de resolver por medio de compromisos que se escriben en cartas, que ya en más de una ocasión han hecho sentadas, pero territorio adentro del mar Mediterráneo y el río Jordán es difícil cimentar la moderación en cuanto a la violación de los derechos humanos. Uh-huh. Y este pie que yo acabo de mencionar me lleva a un informe que leí esta semana, en donde se volvió a mencionar la palabra apartheid, sí, para mencionar el estado en el que se vive y las políticas que rigen en el territorio hoy dividido. Uh-huh. El apartheid israelí, como lo denominaron ellos, y nos trae algunas similitudes a 1927 en Sudáfrica, promueve efectivamente la supremacía de los judíos sobre palestinos, que no nació en un día ni en un solo discurso, sino que es un proceso que gradualmente se ha institucionalizado y explicitado con mecanismos explícitos. Hoy tanto la inmigración está regida de una manera rigurosa, en la cual solo los beneficiados son los judíos. En lo que mencionábamos. Yo te voy a corregir en algo, Sebastián. No hablemos de judíos porque es una religión, sino que hablemos de los israelíes o los colonos o la Fuerza Armada de Israel, precisamente, ¿no? Sí, perdón. Me corrijo y es acertada la corrección. En este caso... Sí, yo para no herir susceptibilidades en este sentido. Sí, es totalmente acertado. Pero volviendo, digamos, al régimen político que comprende a Israel, en el 2018, por mencionar, se instauró la Ley Básica del Estado Nacional. En tanto, consagra al derecho público del pueblo israelí la autodeterminación con exclusión de los demás. Uh-huh. Algo que afirma, digamos, este desplazamiento que ustedes mencionaban a los países limítrofes y los países de la región,
en favor, digamos, del pueblo israelí y en detrimento, por supuesto, del pueblo palestino. Hablando de apartheid, claramente, si a vos en tu propia tierra te ponen un paredón, te lo alambran, tenés puntos de control hasta para ir a buscar, no sé, un pan. De hecho, esto se ve cuando los palestinos tienen que entrar a zonas que son habitadas por los colonos para trabajar, tienen que pasar por estos puntos donde se chequea la documentación, y es impresionante ver las filas que hacen en una suerte de túnel donde muchos tratan de caminar por encima porque hay rejas, para no pisar a sus hermanos compatriotas. Si eso no es apartheid, ¿qué nombre le podíamos dar? Hablando de judaísmo, también Israel busca judaizar, está bien dicho, pues es una palabra, judaización de Palestina. Ese sería el término, judaización de Palestina, porque ya se ve en los carteles nombres de calles donde todo está escrito en hebreo, y me vengo un poquito más para nuestro país, donde en el sur ya se ven lugares también donde los israelíes que se instalan en nuestra Patagonia están cartelizando todo en hebreo, y esto la gente parece que no lo ve. Pero bueno, me separé un poquito del tema para venirme a Argentina, y quería la opinión tuya acerca del comunicado de Cancillería con respecto a lo que está pasando en la Franja de Gaza, y de alguna manera dice que bueno, las fuerzas israelíes son superiores o han utilizado una fuerza desproporcionada en sus ataques a Palestina. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Y si querés lo analizamos. Sí, por supuesto. En primera instancia hay que destacar que Hamas haya radicalizado el estado de la cuestión con su intervención militar y la cantidad de cohetes que ha expulsado desde Gaza hacia Israel, lleva la disputa hacia el armamento, que tarde o temprano sabemos que Israel, por su predominancia y por su sofisticada defensa a nivel militar, se ve beneficiado, ¿no? Ahora, para no desviarme de la cuestión, hoy más temprano escuchaba en radio a la embajadora israelí en Argentina. Sí, la escuché. Digamos, ya manifestó que si bien el comunicado tiene contenido más bien ambivalente, ella lo vio con preocupación porque no expresa la buena relación que hay en los países, y inclinando la balanza, por supuesto, hacia la crítica de que la violencia comenzó desde el lado del terrorismo de Hamas, ¿no? Amenazando a la ciudadanía civil. Obviamente que verlo desde la perspectiva de la embajadora que tenemos en dicho país es en cierto punto sesgado, hecho por el cual yo creo que Argentina podría haber, como en otros comunicados, afirmado más la denuncia con respecto a la posición palestina, ¿no? Es opinión personal. No, está bien, por eso yo te pedía tu opinión, porque la mayoría de las voces fueron en contra con respecto a este comunicado de Cancillería que dice básicamente que la República Argentina expresa su honda preocupación por el dramático agravamiento de la situación en Israel y Palestina por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes. Lo único que se está viendo acá es lo que ocurre de un lado, ¿no? Es una mirada parcial. Obviamente la embajadora va a defender las posiciones, pero se olvidan, y esto me voy al comienzo de la charla con vos, de que es histórica la opresión de todo lo que ha hecho Israel sobre los palestinos. Sí, el justo reclamo justamente del pueblo palestino de sus derechos. Hoy mismo, hace un ratito nada más, se conocía los desmanes que están provocando los colonos en negocios de palestinos en Haifa.
están destruyendo todo, al mejor estilo saqueo en tiempos difíciles de Argentina, rompiendo todo. Bueno, esto es lo que está pasando en Haifa. Así es, sí, cada uno de los videos, no solo apuntando al cielo sus cámaras, sino en las calles del territorio, son realmente estremecedoras y tienen una connotación muy lamentable. A mí realmente me afecta, pero no en el sentido directo, sino en el emocional, ver este tipo de confrontaciones que para el siglo XXI no se pueden no esperar, pero verlas difundidas en el globo es bastante triste, digamos. Uh-huh. Bueno, por último, te iba a preguntar si te quedaba algo más. Sí, dime. Para agregar, digamos, de ambos lados, por decir así, ya que esto lo agrietamos, para ponerlo entre comillas, hay que decir que este enfrentamiento puede ser una ventana de oportunidad para un debilitado presidente Benjamín Netanyahu, sí, que producto corrupto de las elecciones ha visto dificultada su posibilidad de formar coalición de gobierno, y hay expectativa que esto puede beneficiar su legitimidad o puede terminar de sepultar, e incluso las condenas que tiene con respecto al tratamiento frente al Estado palestino desde 2014 pueden agravar esta imagen negativa. Y por el lado palestino, digamos que la decisión del presidente Mahmoud Abbas de posponer otra vez las elecciones, que iban a ser las primeras en 15 años, y como lo mencionamos hace algunos programas, digamos, deja un enclave de interrogante hacia un autoritarismo que, producto de esta fragmentación política, puede marcar la política palestina en adelante. Bien. Bueno, escúchame, ¿te animás a una tarea para mañana jueves? Sé que no te corresponde estar saliendo al aire, pero te lo, sí, por supuesto. Te lo propongo. Si te parece hablar mañana sobre el Plan Andina, que precisamente tiene que ver con el sionismo dentro de lo que es la Patagonia, y también sobre lo que Israel ha considerado en su momento como la tierra prometida, que involucra a Argentina. Era una de las posibilidades, pero bueno, eligieron que fuera Palestina. ¿Te animás a charlar mañana de esto? ¿Tarea sí, para el hogar? Sí, mañana nos estaremos comunicando. Lo último que no quería dejar de mencionar, que ustedes incluso hicieron menciones, que este próximo 15 de mayo se conmemora un día especial en este contexto penoso para Palestina, que es el día de Nakba, sí. Que es un día donde digamos, se considera catastrófico por el desplazamiento que ocurrió justo en 1948 y simboliza la usurpación de Palestina y su consecuente expulsión de la población. Fíjate vos que son 73 años, ¿no?, que se cumplen de la Nakba, y exactamente, los medios nunca reflejaron la situación que padeció Palestina históricamente. Sebastián, te agradecemos este contacto. Mañana nos volvemos a comunicar. Así es. Te mandamos un abrazo. A ustedes y un gusto charlar con